Antes de comenzar con tensores, es importante introducir unos conceptos para tener una base teórica más sólida. El primer concepto que se debe introducir es el de una variedad. La variedad es un espacio que cuando yo lo veo de cerca parece plano, parece un espacio euclídeo, ¿verdad? Por ejemplo, imaginen una esfera, ¿verdad? La Tierra es una esfera, pero la superficie en la que vivimos, ¿verdad? Que es esférica, cuando la vemos de cerca, o sea, al tamaño en el que nosotros existimos comparados con la Tierra, lo vemos casi plano. Aunque no es plano, ¿verdad? Globalmente es esférico, localmente se ve plano. Una hormiga que anda por una dona, ¿verdad? Piensa que la dona es casi que plana, ¿verdad? Pero en realidad sabemos que la dona en total no es plana, tiene su propia curvatura, igual para un espacio hiperbólico. Otro ejemplo de variedad es el espacio plano mismo, ¿verdad? Porque en el espacio plano, pues, alrededor, localmente, también se ve plano, ¿verdad? Trivialmente. Entonces, básicamente esa es la definición, es un espacio que globalmente puede o no ser plano, pero localmente parece serlo. En inglés se escribe manifold y en francés se escribe variété, que significa variedad. ¿Y por qué se llama variété? Porque es una variedad de cartas. ¿Qué es una carta? Una carta es tomar una región, ¿verdad?, de un espacio y asignarlo a un espacio más sencillo, ¿verdad? Usualmente, por ejemplo, aquí yo tengo una bonita maqueta a la cual yo le voy a asignar una carta, ¿verdad? Carta en el sentido de mapa, ¿verdad? Uno hace un mapa de esta región y uno asigna coordenadas a cada punto de esta región, ¿verdad? Al final uno solo se queda con las coordenadas, porque las coordenadas me pueden decir, ok, si yo estoy aquí, aquí era la montaña, ok. Entonces las coordenadas me pueden representar el objeto que existe, el espacio que existe. Ahora, dependiendo del espacio, la carta es diferente, ¿verdad? Este espacio es prácticamente plano, ¿verdad? Exceptuando por la montaña, pero uno nada más proyecta la montaña y listo. Pero en este caso, ¿verdad? Donde tenemos una esfera, es una variedad de dos dimensiones. Sin embargo, no es posible asignarle un plano, ¿verdad? Si yo intento poner un plano aquí, solo cubro un lado de la Tierra. Y pues, entonces, ¿qué hago? Uso varios. De ahí viene la palabra variedad. De la variedad de planos que yo necesito cubrir mi espacio para poder cubrirlo por completo, para poder representarlo por completo. Ahora bien, si uno tiene una carta adecuada, ¿qué es una carta adecuada? Una carta que explote las simetrías del problema. Para la esfera, por ejemplo, algo que explote las simetrías es usar las coordenadas de colatitud y longitud, ¿verdad? Que son básicamente las mismas que las esféricas, en la cual yo puedo asignarle a cada punto del globo una coordenada, ¿verdad? Estas coordenadas pueden ver que son curvas, porque la superficie es curva. Es iluso pensar, ¿verdad?, que las coordenadas cartesianas puedan representar de una manera adecuada una esfera. Sin embargo, vean el problema. Vean que la Antártida es enorme. La Antártida en realidad es bastante pequeña. Pero en esta proyección, ¿verdad? En estas coordenadas, vean que yo deformé mi superficie. Vean que ahora las cosas no tienen la escala correcta. Yo estoy representando la mayor parte del mapa, pero tengo ese problema de escala. Y no solo eso, tengo el problema de que vean que el sur, que es todo esto, está siendo representado por una línea completa, una infinidad de puntos. Y el polo norte también está siendo representado por una infinidad de puntos. Eso quiere decir que hay ambigüedad en esta carta. Pero esta carta es suficientemente buena, ¿verdad? No es perfecta, pero es suficientemente buena para cubrir la mayor parte del globo, exceptuando los polos, ¿verdad? Ya nos hemos encontrado con esto, ya sabemos que las coordenadas esféricas no representan el espacio de manera correcta en el origen. No es algo que no hayamos encontrado antes y no es algo que arruine nuestra carta. Entonces vamos a usar esta carta para esferas, por ejemplo. Y dependiendo del problema, vamos a usar distintas cartas. Ahora bien, dependiendo de la carta que yo esté usando, recuerden que carta es básicamente otra forma de decir coordenadas, ¿verdad? Yo hago un mapa y yo hago coordenadas. Esas coordenadas crecen en alguna dirección, ¿ok? Por ejemplo, la longitud aumenta hacia el este y la colatitud aumenta hacia el sur. Entonces, ya por el hecho de yo poner coordenadas, ya estoy poniendo dirección sobre mi espacio. Esa dirección, ¿verdad? Esa base se llama la base inducida por la carta o la base inducida por las coordenadas. Porque las coordenadas mismas dijeron,
esta coordenada aumenta hacia el sur, entonces el sur es una dirección. Esta coordenada aumenta hacia el este, entonces esta es la otra dirección. ¿Cómo podemos hacer eso más formal? Utilizando las derivadas parciales. ¿Por qué las derivadas parciales? Porque las derivadas parciales, o también derivadas direccionales, siempre tienen una dirección específica. ¿Y cuál dirección es esa? Es la dirección en la que todas las otras coordenadas son constantes y solo una varía. La derivada parcial respecto a θ es la dirección en la que solo θ cambia y phi es constante. Igual para phi. Entonces, la derivada parcial es un instrumento matemático que tiene la dirección intrínseca en sí mismo. El objeto abstracto, independiente de si está siendo aplicado a una función o no, es el objeto mismo el que tiene la noción de dirección. No es la derivada, no es aplicar la derivada. Es el objeto de la derivada parcial el que me dice la dirección. Ahora voy a necesitar que ustedes me acompañen en este salto lógico en el cual los vectores unitarios, o la base, mejor dicho, porque ya no son unitarios, van a ser las derivadas parciales. ¿Por qué? Porque en realidad siempre el vector unitario fue un objeto abstracto que me daba dirección. ¿Qué diferencia tiene que yo lo llame E sub phi a que lo llame la derivada parcial respecto a phi? ¿Verdad? Recuerden que este es el objeto de la derivada parcial sin aplicárselo a nada. Nada más es el objeto de la derivada parcial que sabe hacia dónde crece la coordenada. Entonces yo lo represento como flechitas. Los vectores son objetos contravariantes y los objetos contravariantes usan como base estas derivadas parciales. Entonces si yo tengo un vector, mi vector va a ser el componente θ, vector director en θ, que también es la derivada parcial. Y pues aquí yo lo tengo, ¿verdad? Ya lo escribo como E y es otra forma de escribirlo, ¿verdad? Con sumatoria o con la convención de suma de Einstein en la que quito la sumatoria siempre que hayan índices repetidos. Noten algo nuevo, ¿verdad? Que hay índices arriba, ¿verdad? Superíndices e índices abajo, subíndices. ¿Por qué será eso? Eso es porque en tensores hay una diferencia entre el índice arriba y el índice abajo que ya casi vamos a ver, pero noten eso que los vectores tienen el índice arriba y que la sumatoria ocurre entre un índice arriba y un índice abajo. Y de nuevo, hay un salto lógico que hay que hacer, ¿verdad? Uno tiene como que tirarse al agua y llegar y decir, ¿quién conoce mejor las direcciones que las derivadas parciales? O un vector que yo me inventé y que arbitrariamente tiene dirección, ¿verdad? Hay que verlo de esa manera. La derivada direccional o las derivadas parciales saben la dirección. Un concepto, ¿verdad? Bastante teórico es el del espacio tangente, que es el espacio plano en cada punto de mi superficie o en cada punto de mi variedad en el cual yo tengo mis vectores. Entonces, en cada punto yo defino un espacio tangente en el cual viven mis vectores. Si los vectores viven en el mismo punto, o sea, en el mismo espacio tangente, pues hacer operaciones con ellos es muy sencillo. Pero si yo necesito un vector a la par, ¿verdad? En un punto a la par, como puede ser este o puede ser este, ya no es tan sencillo porque viven en diferentes espacios tangentes. ¿Cuándo es que yo necesito eso? Cuando ocupo hacer derivadas, ¿verdad? Recuerden que la derivada, el vector en este punto menos el vector en este punto, entre la distancia cuando la distancia tiende a cero, ¿verdad? Eso es la derivada. Entonces necesito comparar vectores. Pero como necesito comparar vectores en espacios diferentes, hay una operación que más adelante vamos a ver que nos permite eso. Por ahora, entender ese concepto. Ahora ocupamos ver un concepto también que es nuevo, que se llama la uniforma diferencial o la uniforma nada más, que son unos objetos que son combinaciones lineales de los diferenciales de las coordenadas. Ahora, ¿por qué los diferenciales de las coordenadas? Porque los diferenciales tienen la información sobre todas las superficies de lo que sea que está siendo diferenciado constante, ¿verdad? Porque cuando el diferencial es igual a cero y yo resuelvo esta ecuación diferencial, me da las superficies de coordenada constante, en este caso es x. Y cuando de x es distinto de cero, me dice hacia dónde queda la siguiente superficie. Tiene una noción de dirección, pero diferente a la de la derivada direccional. Porque la derivada direccional eran flechas que me decían hacia dónde crece la coordenada. Aquí son superficies que me dicen hacia dónde crece la coordenada. Yo sé que esta superficie viene después de esta, entonces es una dirección, ¿verdad? Pero no solo eso, también existen infinitas superficies entre cada una, ¿verdad? Porque x igual c, para un c arbitrario, significa que existen infinitas superficies aquí. Entonces, eso nos permite hacer una base. ¿Cuál es la base? La base de superficies
de coordenada constante. En este caso, por ejemplo, si tenemos el plano XY, sería de X y de Y, ¿verdad? De X me dice las superficies de X constante y hacia dónde aumenta X. Y de Y me dice las superficies de Y constante y hacia dónde aumenta Y. ¿Ok? Noten que también se puede aplicar a la esfera, ¿verdad? En este caso, hacia dónde crece phi, ¿verdad? Estas líneas azules son los meridianos, ¿verdad? Que son las superficies de phi constante. Y conforme yo voy aumentando, hay más superficies, más meridianos entre cada meridiano, ¿verdad? Piénsenlo diferencialmente. Infinitesimalmente sigue otro meridiano, ¿verdad? Y siempre hay meridianos. Entonces, tal vez no podamos usar flechitas, pero sí podemos usar líneas, ¿verdad? Para representar el hecho de que hay infinita cantidad de superficies y con su propia dirección. Igual para teta, ¿verdad? Que teta aumenta hacia abajo y cada vez hay más superficies hacia abajo, más paralelos. También se pueden hacer combinaciones lineales. Por ejemplo, esta y de x menos x al cuadrado de y son estas líneas verdes que son curvas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de las coordenadas. O como esta, que es 2 de x más 3 de y, que son estas líneas púrpura que andan en diagonal. Estos es la base para objetos covariantes y los objetos covariantes son las uniformes. Las uniformes viven en el espacio cotangente, que es el espacio dual al espacio tangente. Es el mismo argumento, ¿verdad? Tiene las mismas propiedades, nada más que es un espacio donde viven uniformes en lugar de vectores. ¿Y qué significa que sea un espacio dual? Bueno, la dualidad se explica con estos dibujitos. Las derivadas direccionales, o sea, la primera base que vimos, y los diferenciales, la segunda base que vimos, ¿verdad? Esta sería la base de vectores y esta sería la base de uniformes, son duales. ¿Qué quiere decir eso? Que las superficies de coordenada constante, las uniformes, ayudan a medir la longitud de los vectores. Vean este vector en rojo. Este vector en rojo atraviesa 3 superficies en X y atraviesa 4 superficies en Y. Por lo tanto, yo puedo saber, gracias a las uniformes, cuál es el componente X, ¿verdad? Porque atravesó 3 superficies. Y cuál es el componente Y, porque atravesó 4 superficies de Y. Y así yo puedo construir mi vector, utilizando la base de vectores, que son las derivadas direccionales. Básicamente, las derivadas direccionales son las flechas y los diferenciales son las superficies y uno atraviesa al otro. Y al atravesar uno al otro, uno puede averiguar qué tan grande es uno o el otro. Veamos el otro caso. Yo tengo aquí una uniforme, ¿verdad? Son estas superficies. ¿Cómo mido esto? Bueno, lo mido con flechas. Estos dos vectores son unitarios, ¿ok? Y son los vectores base en X y en Y. Yo puedo ver que el vector en X atraviesa 7 superficies, por lo tanto el componente X de mi uniforme es 7. Y yo puedo ver que el vector base en Y atraviesa 4 superficies, por lo tanto el componente Y de la uniforme es 4 y yo puedo reconstruir mi uniforme gracias a esa información. Entonces por eso son duales, porque uno ayuda al otro a medirse. Se necesitan de ambos. ¿Okay? ¿Y por qué hasta ahora los vemos? En espacios cartesianos y en espacios plenos es trivial prácticamente la diferencia, pero en espacios curvos ya deja de ser trivial porque cuando ya empiecen con superficies de coordenada constante a hacer curvas y ya no ser tan sencillo como una red, ¿verdad? Que yo puedo nada más ver las cosas directo, pues uno no lo enseña. Pero en realidad ustedes han usado uniformes en todo momento, porque cuando ustedes usaban las líneas de coordenada constante para averiguar qué tan largo era el vector, ustedes estaban usando uniformes para medir ese vector. Entonces los uniformes han estado ahí, pero nunca les han dicho que han estado ahí. Bien, ahora que ya tenemos las herramientas para medir vectores y las uniformes, pues ya podemos empezar a hablar de tensores. Los tensores son funciones multilineales que toman direcciones y devuelven un escalar. Los ejemplos más sencillos, ¿verdad? Uno que ya ustedes conocen son los vectores. Cuando uno les da una dirección y uno les tiene que dar una uniforme de dirección, porque la uniforme es quien va a medir el vector, pues devuelve el componente en esa dirección. Entonces la uniforme en X mide el componente X del vector y ese es el escalar que devuelve, ¿verdad? Porque recuerden que el componente de un vector es un escalar. Pero la uniforme que yo uso, ¿verdad? La uniforme base que yo uso puede ser lo que sea, o puede ser una uniforme en general. Lo vemos en la uniforme, ¿verdad? Si yo le alimento el vector base en R,
pues va a dar el componente f de la uniforme. Y si yo la alimento dos veces el vector base en X más el vector base en Y, pues la linealidad hace que la uniforma evalúe por separado cada uno de estos vectores y me devuelva el componente de cada vector base. Entonces, eso es otra formalidad. Realmente hemos trabajado con vectores, pero nunca los habíamos visto de una manera tan formal, de que uno tiene que darles una dirección para que ellos le devuelvan a uno un componente, y que la dirección tiene que ser una uniforme, porque si no, ¿cómo uno mide vectores, verdad? Son conceptos que tal vez siempre han estado ahí, pero no han sido tan formalizados. Y esa es la cuestión. Siempre que uno va generalizando, uno tiene que formalizar las cosas para poder ver qué se deja uno y qué se quita. Como vimos, ¿verdad? Son funciones multilineales. Eso quiere decir que cada vector o cada uniforme se puede escribir como una combinación lineal de su respectiva base. Entonces yo mi vector lo escribo con mis vectores base, para que cuando yo le alimente una uniforme, son los vectores base los que se comen la uniforme, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque si yo tuviera que especificar cómo cada vector actúa cuando yo le doy una uniforme, pues tendría que ir caso por caso. Pero si yo lo hago de esta manera con vectores base, yo nada más necesito saber cuánto es el resultado de mi vector base evaluado en una uniforme base. Y pues eso se resuelve con la relación de dualidad que me dice que cuando un vector base evalúa una uniforme base, me da el tensor de Kronecker, que hemos conocido como la delta de Kronecker, pero ahora que ya estamos en tensores, ya le podemos dar su carácter, que es el tensor de Kronecker, que sigue con la misma definición, que es 1 cuando este y este son iguales y 0 cuando este índice y este índice son distintos. Gracias a eso, ¿verdad? Puedo continuar con esto, sustituyo aquí por la relación de dualidad y me queda VL, que es el resultado esperado, que cuando yo evalúe con la uniforme base en L, mi vector V, que me dé el componente en L. En el caso más general, ¿verdad? Que yo evalúe un vector con una uniforme general, pues yo lo que hago es básicamente descomponerlo. Mi vector yo lo descompongo, ¿verdad? Y noten aquí la convención de suma de Einstein, ¿verdad? Vean que yo ya no pongo la sumatoria porque hay un par de índices y por eso era importante que haya un índice arriba y un índice abajo, porque los índices arriba son de los vectores y los índices abajo son de las uniformes. Y entonces uno y el otro se van cancelando. Que vean que aquí la uniforme tiene un índice abajo. ¿Ok? Ahora bien, cuando este vector evalúa esto, recuerden que esto es lineal. Y como es lineal, esto que es un escalar sale. Me quedan aquí los componentes afuera. Y me queda la relación de dualidad aquí. La relación de dualidad es una delta de Kronecker. Y me queda como resultado final que un vector evaluando una uniforme es simplemente el producto punto de ellos dos. ¿Verdad? Es bastante sencillo. Aunque tuve que formalizar muchos conceptos para esto, ¿verdad? Ahora, hay tensores de rango mayor. ¿Qué significa rango? Rango es el número de direcciones que recibe. Puede recibir estas direcciones ya sea como uniformes o como vectores. En este caso vamos a ver un ejemplo que es el tensor de esfuerzos, que necesita dos direcciones. Es un ejemplo físico, ¿verdad? Esto es un tensor que se usa en mecánica del sólido. Entonces necesita dos direcciones. Necesita la dirección del plano de corte y necesita la dirección del componente que yo quiero de la fuerza de tensión y me lo da. Como dato curioso, los tensores se llaman tensores debido a este tensor, porque este tensor busca la tensión siempre y de ahí es donde viene el nombre. Hablamos del tensor, ¿verdad? Que el tensor necesitaba dos uniformes, por lo tanto se comporta como doble vector. ¿Por qué? Porque el vector necesitaba de una uniforme. Este necesita dos uniformes, entonces se comporta como si fuera un doble vector. Entonces, ¿cuál será su base? ¿Verdad? Y para eso vamos a tener que definir una nueva base, gracias al producto tensorial. ¿Qué es el producto tensorial? El producto tensorial hace un producto de espacios, ¿verdad? Esto es un espacio vectorial, la base de un espacio vectorial, y esto es la base de otro espacio vectorial. Cuando yo hago el producto, yo lo que estoy haciendo es hacer el producto de esos dos espacios vectoriales en algo más general. Pero hay algo muy importante, no es nada más multiplicarlos, tienen un orden, hay que seguir un orden. Este va primero, este va segundo. ¿Ok? Y eso está aquí. EI por EJ es diferente de EJ por EI.
es muy importante que uno recuerde que el producto tensorial es básicamente un producto de dos bases, pero que respeta el orden de cuál fue primero y cuál fue segundo. Y bueno, como yo puedo usar el producto tensorial, yo puedo hacer más bases. Ya conocemos la base de los vectores, que son los vectores unitarios con los que siempre hemos trabajado, y la base de las uniformas, que esto es algo nuevo, aunque ya habíamos conocido, cuya base son las uniformas base. Estos ya los conocemos. Pero ¿qué tal si yo tengo un tensor de rango mayor? Un tensor que reciba dos uniformes. Bueno, pues si recibe dos uniformes, va a tener rango 2, recibe dos direcciones. Es de tipo 2, 0, porque recibe dos uniformes y 0 vectores. Sus índices van arriba, ¿verdad? Igual que los índices de las uniformes base. Y su base son vectores base en producto tensorial, ¿verdad? Primero el que va con I y segundo el que va con J, porque así es como estamos definiéndolo. Luego este tensor de rango 2 recibe una uniforma y recibe un vector. Es de rango 2, de tipo 1, 1, porque recibe una uniforma y un vector. Como es de tipo 1, 1, tiene un índice arriba y un índice abajo. Y pues, como tiene un índice arriba, ¿verdad? O como es tipo 1, 1, o como recibe una uniforma base, pues el primero tiene que ser un vector base y el segundo tiene que ser una uniforma base, ¿verdad? Es muy diferente que el primer índice sea el que esté abajo y el segundo índice sea el que esté arriba, porque eso significa que en el primer campo va a recibir un vector base. Entonces hay que tener cuidado. Y para este otro tensor, pues vamos a tener, ¿verdad? Que recibe dos vectores base. Como recibe dos vectores bases de tipo 0, 2, porque recibe 0 uniformas y dos vectores base, sus índices van abajo y su base son dos uniformes en producto tensorial. Vean que las bases siempre son recíprocas a lo que recibe el tensor. Y esto es muy formal, más adelante vamos a ver una forma de verlo un poco más simplificado. Vamos a ver ahora las leyes de transformación. Las leyes de transformación son una herramienta útil en el estudio de tensores, porque si yo conozco la ley de transformación, yo conozco qué tipo de tensor es, sin saber realmente mucho sobre el tensor. También conocer la ley de transformación me dice la forma correcta de rotarlos y cambiar coordenadas. Cuando hay un índice contravariante, o sea, un índice arriba, eso quiere decir que tienen un vector base en su base. Y como tienen un vector base y el vector base son las derivadas parciales, cuando yo hago regla de la cadena para cambiar de coordenadas, me queda esta expresión. Aquí hay notación de suma de Einstein, ¿verdad? Vean que el L está repetido, por lo tanto aquí hay una sumatoria realmente. Y noten que esto, ¿verdad? Tiene dos índices, por lo tanto se puede tratar como una matriz. Esa matriz se llama la matriz de transformación contravariante. Vean que tiene las coordenadas nuevas arriba y las coordenadas antiguas abajo. Ahora, si un tensor tiene un índice covariante, o sea, un índice abajo, tiene un omega i en su base. Por lo tanto, ¿verdad? El omega i, que son los diferenciales, cuando yo aplico la regla de la cadena, me va a quedar esto. De nuevo, aquí hay convención de suma de Einstein, aquí hay una sumatoria implícita, y esto es una matriz, la matriz de transformación covariante, que noten que tiene las coordenadas antiguas arriba y las coordenadas nuevas abajo. Esa es la diferencia entre la matriz de transformación covariante y contravariante. Dependiendo de mis tensores, yo necesito agregar matrices de transformación contravariante y matrices de transformación covariante dependiendo de cuántos índices tengan arriba y cuántos índices tengan abajo. Veamos un pequeño ejemplo. Para los vectores tienen un índice arriba, por lo tanto, como tienen un índice arriba, ¿verdad? Por ser contravariantes, yo debo usar la matriz de transformación contravariante, que recuerden que tenía las coordenadas nuevas arriba y las coordenadas antiguas abajo, y esa es la ley de transformación de los componentes de mi vector. Noten que aquí yo trabajé con la base y todo, pero mi resultado está solo en índices y solo los componentes, ¿verdad? Así es como realmente se trabaja en tensores, con los índices y los componentes. Y las uniformes, ¿verdad? Que son covariantes, pues yo necesito utilizar la matriz de transformación covariante que tenía las coordenadas antiguas arriba y las coordenadas nuevas abajo. Y esta es mi ley de transformación. Aquí yo hago toda la demostración, ¿verdad? Con todos los vectores base, con todas las diferenciales, con todo. Pero realmente uno si quiere puede, nada más usa esto, ¿verdad? Sabiendo que si hay un índice abajo necesito usar una matriz de transformación covariante. Ahora vamos a ver el caso de la ley de transformación del tensor de rango 2 mixto.
Se llama tensor mixto porque tiene un índice arriba y un índice abajo, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene una base de vectores base y multiplicado por las uniformes base. Ahora bien, yo podría ser bien formal y recordar que estos son las derivadas parciales, recordar que estos son los diferenciales, hacer la regla de la cadena, ¿verdad? Sacar esto porque son escalares, aunque se vean amenazantes, pero siguen siendo componentes escalares. Y yo llegar a esto, ¿verdad? De la manera larga, o también lo puedo hacer de la manera un poco más corta, ¿verdad? Que es recordando que tiene un índice arriba. Entonces, como tiene un índice arriba, necesito una matriz de transformación contravariante, ¿verdad? Que tenga el índice y abajo, ¿verdad? Porque aquí está arriba, aquí tiene que estar abajo. Que tenga el índice y abajo en las coordenadas antiguas. Y yo tengo aquí un índice abajo que es covariante, entonces necesito la matriz de transformación covariante. Que vean que como este índice J está aquí abajo, yo necesito que el índice J aquí esté arriba. Y aquí tienen que estar las coordenadas antiguas también, entonces no es necesario memorizarlo, no puedo hacerlo de esa manera. Y aquí yo necesito índices nuevos que yo no haya utilizado, ¿verdad? Y que no se repitan. Sin importar cuál manera escojan, van a llegar al mismo resultado, que la ley de transformación del tensor mixto, ¿verdad? Es esta doble sumatoria. ¿Por qué doble sumatoria? Porque vean que aquí este índice está repetido con este y este está repetido con este, o sea, hay dos sumatorias que realizar. En 3 dimensiones, dos sumatorias significan 9 términos que hay que averiguar. Entonces, no hay atajos realmente y puede ser muy laborioso para algunos casos. Vamos a ver un ejemplo sencillo que no es muy laborioso, que es el de la delta de Kronecker. La delta de Kronecker es un tensor mixto que cuando yo lo transformo, nada más utilizo la ley de transformación que ya demostré aquí. Vean que este es el tensor en las coordenadas antiguas, ¿verdad? Este es el tensor en las coordenadas nuevas porque tiene el prima. Y pues uso las leyes de transformación. Ahora aquí el delta, ¿verdad? Usa su magia para hacer que i sea igual a j. Entonces i se vuelve aquí. Esto que tenemos aquí puede ser que lo hayan visto en cálculo multivariable, ¿verdad? Cálculo 3. Puede ser que no lo hayan visto, pero esto es igual a la delta de KL, porque esto vale 1 cuando esta coordenada es igual a esta, porque esta regla de la cadena colapsa consigo misma, ¿verdad? Esto de aquí colapsa con esto y nada más queda la derivada de QK respecto a la derivada de QL, y eso vale 1 cuando las coordenadas son iguales, o sea, cuando K es igual a L, y vale 0 si las coordenadas son diferentes, porque son coordenadas independientes entre ellas. Entonces me devuelve la delta de Kronecker. La delta de Kronecker es un tensor isotrópico. Eso significa que no importa qué transformación haga, siempre va a valer lo mismo. Siempre va a valer 1 cuando K es igual a L y 0 cuando son diferentes. El último tensor de esta sesión, que sería el tensor métrico, que recibe dos vectores y retorna su producto interno. El producto punto que habíamos conocido se generaliza al producto interno y el tensor métrico me ayuda a hacer eso, por lo tanto me ayuda a medir ángulos y longitudes. La definición del tensor métrico es que toma dos vectores y me devuelve el producto interno. Cuando toma los dos vectores base, me devuelve sus componentes. Entonces esta es una forma, si yo conozco los vectores base, puedo encontrar los componentes de la métrica. Y como ya sé que recibe dos vectores base, ya sé que su base son las bases de uniformes, ¿verdad? En producto tensorial. Y cuando recibe dos vectores, ¿verdad? Si yo llego y aplico cómo funciona el producto tensorial, ¿verdad? El producto tensorial básicamente dice, al primero asignale el primer vector, entonces este se come el vector u, y al segundo asignale el segundo vector, entonces este se come el vector v. Cuando este se come el vector u, devuelve el componente i de u, y cuando este se come el vector v, devuelve el componente j de v. Multiplicado por los componentes de la métrica, me da la forma de calcular el producto interno. ¿Ok? Para dos vectores arbitrarios y yo conozco los componentes de todo, ¿verdad? Tiene las propiedades del producto interno, que es bilineal, ¿verdad? Como es un tensor, los tensores son multilineales, entonces bilineal, que tiene dos argumentos, ¿verdad? Y es lineal en ambos, no es problema porque los tensores son lineales en todos sus argumentos. Que es simétrico, que no importa si se pone el vector A de primero o de segundo, va a dar el mismo resultado. Y es definido positivo, eso quiere decir que si evalúa el mismo vector, tiene que ser mayor o igual a 0. El tensor métrico me ayuda a obtener el elemento de arco y viceversa. Si yo tengo el elemento de arco, yo puedo obtener el tensor métrico a partir de ver los componentes.
Entonces, primero vamos a comenzar con el espacio plano. El buen Pitágoras nos enseñó que en los espacios planos, ¿verdad? El espacio euclidio, en la longitud de arco es en cartesianas esto. Cartesianas son las coordenadas, por así decirlo, más correctas para el espacio plano. Vean, podemos ver que a la par de dx al cuadrado va gxx, ¿verdad? Y a la par de y al cuadrado va gyy. Entonces podemos ver por comparación que aquí debería ir 1 y 1. Y pues también para las coordenadas polares, que hay algo que quiero que vean, que dibujé una hojita, ¿verdad? Sobre este plano. Aquí la hojita se supone que está sin distorsión, pero cuando yo la escribo en coordenadas polares, ¿verdad? Noten que se distorsiona. Esta hoja se vuelve mucho más ancha en esta parte de abajo. ¿Por qué es eso? Porque mientras más cercano yo esté al origen, las cosas se ensanchan más. Hasta que si yo pongo algo aquí en el origen, se vuelve como la Antártida, ¿verdad? Que se vuelve alrededor de todo esto, se vuelve muy ancho. Este factor que tenemos aquí, el factor de escala, me ayuda a corregir la escala de mis coordenadas. Y por eso el tensor métrico es tan importante, porque el tensor métrico me ayuda, sin importar qué coordenadas elija yo, a medir las cosas bien en mi espacio. Podemos verlo ahora en el espacio curvo, ¿verdad? Vamos a volver al planeta, ¿verdad? Y aquí tenemos el mapa con la proyección. Y pues cuando tenemos eso, la métrica ya no puede ser la de Euclides, ¿verdad? No puede ser la de Pitágoras, tiene que ser algo diferente. Y esta métrica que yo tengo aquí, que tiene el radio de la Tierra, ¿verdad? Involucrado y que tiene el seno de la colatitud involucrado, me corrige todos los errores que yo tenía. ¿Por qué? Porque vean que ahora en la Antártida, ¿cuánto vale el seno de 180? El seno de 180 es cero, ¿verdad? Entonces aquí no hay casi que extensión, porque recuerden que la Antártida me la extendieron un montón. Si yo me muevo en phi, gracias a ese factor de corrección, hace que estas distancias sean más pequeñas, o sea, como debería ser. La métrica no solo me ayuda a corregir si yo escogí coordenadas que tal vez no se adaptan bien a representar mi problema, sino que también me ayuda a corregir los problemas de escala que yo puedo hacer sin importar qué carta elija yo en qué espacio. Y por eso la métrica es tan importante, ¿verdad? Porque me ayuda a medir, me encuentra la longitud correcta, me encuentra los ángulos correctos. La métrica tiene una compañera que se llama la métrica inversa, que es el tensor dual a la métrica, ¿verdad? Se define de esta manera. Sus componentes son estos, ¿verdad? Vean que tiene los índices arriba. Cuando yo hago el producto de esta métrica que tiene los índices arriba por esta métrica que tiene los índices abajo, ¿verdad? O sea, la métrica inversa por la métrica normal, me da la delta de Kronecker. Esta es la definición. Noten que eso es una multiplicación de matrices, ¿verdad? Porque el índice repetido es el segundo en este, ¿verdad? Que sería el índice de las columnas, y el primero en este, que sería el índice de las filas. Entonces es como una multiplicación de matrices. Por eso es que se llama la métrica inversa, porque es la matriz inversa a la métrica. Y entre las dos tienen una cualidad muy importante, que es la de subir y bajar índices, que es la métrica y la métrica inversa pueden cambiar el tipo de un tensor, pero no su rango. Si yo tengo un tensor mn, la métrica lo puede transformar en un tensor m-1 o n+1. Y la métrica inversa lo puede transformar en un n+1, n-1. Un ejemplo muy útil, tengo un vector y gracias a la métrica lo transformo en una uniforma. ¿Cómo? Pues cuando la métrica evalúa ese vector y yo dejo este espacio libre, esto se vuelve mi uniforma correspondiente al vector v. Se ve más fácil en índices, ¿verdad? En la que uno ve que los componentes de mi uniforma son la métrica por los componentes de mi vector. Y también el otro caso es el transformar una uniforma a un vector, que en este caso más bien yo subo los índices, transformo mi uniforma a un vector, los vectores tienen los índices arriba, mi métrica inversa recibe una uniforma, le falta recibir otra uniforma. Y si le falta recibir otra uniforma, se comporta como un vector. Entonces, este sería el vector asociado a sigma. Yo le subí los índices. Aquí en índices, de nuevo, se ve más sencillo. Vean que sigma con los índices arriba es igual a la métrica inversa, ¿verdad? Que tiene los índices arriba, por sigma b, que es la uniforma, porque tiene los índices abajo. Noten que realmente uno puede hacer casi todo con índices. Y esa es la conclusión. Después de toda la formalidad que hicimos, ¿verdad? Para poder hablar bien de este tema, llegamos a la conclusión de que realmente lo que yo necesito poner la atención son a mis componentes, porque los componentes tienen muchísima información. Tienen cuál es el rango, tienen cuál es el tipo del tensor, y si yo conozco el tipo del tensor, puedo saber cuál es la base, si de veras lo necesito,
puedo saber en qué espacio están y puedo saber cuál es su ley de transformación. Puedo saber también si lo puedo transformar en un tensor de otro tipo, con la métrica, subir y bajar índices, porque ya sé si los índices están arriba o no. No necesito pensar si es una monoforma, si es un vector, si es un, ¿verdad? Porque ya con tan solo tener los índices arriba o abajo, yo ya sé de inmediato si es un vector, si es una monoforma, sé su ley de transformación. Entonces, básicamente, yo solo necesito los componentes. Y con los componentes yo puedo obtener toda la información de mi tensor. Y así es como realmente se trabaja. Por eso este tema se llamaba Introducción a Tensores, porque quería introducirle los conceptos primero y después vamos a ver cómo se trabajan los tensores. Muy bien. Ya después de toda la abstracción, después de toda la formalidad, ya podemos llegar a hablar de cómo se manejan los tensores. Los tensores se manejan con sus índices. Gracias a toda la base que teníamos, podemos saber qué significa cada índice ahora. Y ya no necesitamos escribir todas las bases, ya no necesitamos escribir todo aquello, ya nada más necesitamos escribir los índices. Muchas gracias, espero que les haya gustado la clase.